Muy buenas noches, iglesia, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Es una alegría poder compartir este tiempo en unidad, en coinonía, ¿no es cierto?, adorando y alabando al Señor. Y vos que nos estás mirando en tu casa, por las redes, muy bienvenido a este lugar. Bueno, quiero preguntar si alguien está por primera vez en este lugar. ¿Alguien nos ha visitado por primera o segunda vez? ¿No? ¿Todo de la casa? Bueno, gloria a Dios. El Señor hoy nos va a sorprender. El Señor hoy va a hacer una administración de espíritu a espíritu, del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y hoy va a ser un tiempo de victoria. El Señor nos llama a más. Y hoy vamos a alcanzar, vamos a entender y vamos a direccionarnos a lo que el Señor hoy quiere para nosotros. Hoy es un tiempo de victoria. Y hoy vamos a hablar y a meditar juntos, ¿no?, sobre esta palabra: hombres y mujeres de altar. Hombres y mujeres de altar. Va la pregunta: ¿quién quiere ser un hombre y una mujer de altar a la forma de Dios? Amén. ¿Lo recibimos? ¿Estamos dispuestos? Entonces vamos a comenzar juntos, ¿no es cierto?, a comenzar este tiempo y donde la palabra nos va a ministrar. En Primera de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo estaba, iglesia? Arruinado. ¿Y qué es el altar? ¿Sí? El altar era y es un lugar de encuentro con el Señor, de reconciliación, un lugar de adoración, de rendición con Dios, un lugar de encuentro con Dios. Y vamos a ir un poco atrás, en el tiempo donde está todo este contexto, este versículo. Era muy común, cuando se iba caminando por las tierras de Israel, ver altares, ¿no es cierto?, que se habían creado para tener un lugar de encuentro con Dios, un lugar de reconciliación, un lugar de agradecimiento, un lugar donde se presentaba la ofrenda por algún motivo. Y ver que esos altares estaban derrumbados, estaban caídos, estaban desolados, y que todo ese esplendor, esa gloria que se habían creado para tener un encuentro con Dios, hoy estaban desolados. Donde se había perdido toda esa gloria majestuosa, esos tiempos hermosos de altar. ¿Y saben por qué estaban desolados y derrumbados? Porque los adoradores dejaron de visitar el altar. Y la presencia del Señor se fue, porque la presencia del Señor está cuando vamos al altar y lo adoramos. Pero en ese tiempo, en esos altares derrumbados, estaban así porque el Señor había retirado su presencia, porque los adoradores dejaron de ir al altar. Así que pensemos un poquito, a ver, tiempos de altar, vidas de altar, hombres y mujeres con vida de altar. Pensemos un poquito, vamos a construir todos cómo sería un altar. Miren, un altar a la forma de Dios. Hoy, 2022. Yo, por ejemplo, cuando me convertí a los 15 años, mi altar era leer la palabra nada más, ¿sí? Así que yo leía, y ese era mi altar. Pero después, con los años, son muchos, ahí comencé a agregar varios elementos a mi altar. Así que hoy por hoy el altar que a mí me gusta, que realmente, seguramente habrá más, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, ¿quiénes comienzan un momento de altar, un lugar de encuentro con el Señor, con adoraciones? ¿Qué les parece? ¿Sí? 2, 3 alabanzas, adoraciones. Vamos a pensar entre todo cómo sería el altar, para así podemos entender, y después el Señor va a seguir hablando en nuestro corazón. Así que qué lindo, ¿no?, empezar el altar con adoraciones. Así que yo pongo 2 o 3 alabanzas, adoraciones,
Y bueno, y algunas que tienen ritmo, empiezo a danzar. ¿Quién danza delante del Señor? Amén. ¿Viste qué lindo? Total, estamos Él y yo. Y nosotros le danzamos a Él. Y lo adoramos y adoramos con entendimiento. Vamos bien, ¿no? Después, otro elemento importante del altar es la oración personal. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Qué lindo, ¿no? La oración personal, donde yo me presento delante del Señor, donde le pedimos que nos limpie, que nos ayude, donde hablamos de nuestras cosas. Y lo más lindo que es un diálogo, no es una de ida, es una conversación de ida, es un diálogo donde el Señor me habla y yo escucho, donde yo hablo y Él me responde. Es un tiempo hermoso donde le exponemos delante de Él nuestra vida, donde le pedimos que nos bendiga, que nos ayude. Después le agregamos otro elemento, la intercesión, la oración intercesora, donde nos ponemos en la brecha, ¿no? Frente a lo que quiero y el Señor. Y empezamos a interceder por la familia, por el trabajo, por la iglesia, por el ministerio. Y empezamos a hablar y a interceder y a interceder y a interceder. Hermoso, ¿no? ¿Lo seguimos construyendo al altar? Bueno, viene el tiempo de la palabra. La palabra es importantísima porque si yo no leo la palabra, nunca voy a conocer a Dios y nunca voy a poder ser confrontada con mi vieja naturaleza para arrepentirme y para abandonar. Así que vamos a hacer un recuento. Las oraciones, hermoso. Entramos al altar con acción de gracia. La oración personal, la oración intercesora, ¿no? Y después la palabra, donde empiezo a leerla, donde empiezo a conocer a Dios, cómo Él piensa, lo que anhela. Y la palabra la voy aceptando, no leerla por leer, sino que la voy leyendo y la voy aceptando la palabra y me va confrontando o me va alegrando de ver cómo Dios obra en distintas circunstancias y así lo conozco más. El tiempo de acción de gracia, esa sería más o menos, ¿no? ¿Alguien puede agregar algo más que podemos hacer? Alabamos, danzamos, pero el Señor siempre me dice, un tiempo de calidad, que el altar sea un tiempo de calidad con el Señor, con un corazón dispuesto, anhelando, decir, yo siempre decía, Señor, yo quiero disfrutar este tiempo con vos, no quiero que sea algo más, no quiero irme rápido y hacer para cumplir nada más. Ahora, ¿queda ahí la vida del altar? No, sabes que en el día cuando vos tenés este corazón y lo hacemos de corazón para tener un tiempo de calidad con Dios, Él empieza al salir del altar, pero el día no termina ahí. Y el Señor te da sabiduría, va allanando el camino, te va salvando de acá, te va cuidando de acá, te va a seguir hablando de la palabra rema que Él te dio hoy. Ese es un tiempo de altar. Y entonces, hoy el Señor nos llama a no andar en nuestros propios caminos, como era el pueblo, como había desaparecido esos adoradores, sino que el Señor hoy nos llama a, miren qué interesante, a construir un altar o a reconstruir un altar. Seguramente los que recién estamos empezando en el camino, a lo mejor tenemos que aprender, como yo, que por muchos años era leer la palabra a mi altar. Y después uno le va agregando varios elementos para ser completo, para pasar un tiempo de amor con el Señor, de conocimiento, tiempo muy lindo con el Señor. Pero el Señor hoy nos llama a recuperar, a reconstruir nuestro altar. Ahora, vamos nuevamente al versículo. Versículo 18:30, Primera Reyes. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó a él, y él arregló el altar el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahora, ¿en qué contexto está esto? Bueno, el altar de acá el pueblo de Israel, ¿sí? Era un tiempo donde voluntariamente había abandonado el altar del Señor, voluntariamente. Toda su vida, la vida espiritual del pueblo de Israel
había comenzado una decadencia espiritual, había comenzado a derrumbarse, había comenzado a no tener vida, el tener esa relación con el Señor. Una vida en decadencia espiritual. Ese era el tiempo. Por eso el altar estaba arruinado. Entonces va la pregunta, ¿este altar arruinado fue de un día para otro o fue paulatino? Paulatino, de a poco, de a poco. Me acuerdo de una hermana que amo muchísimo, ella bien con el Señor, transformada, cambiada, pero se apartó, ¿no? Volvió a la iglesia, volvió al grupo de vida, fue al retiro, y ¿saben qué me dijo la hermana? Yo dije, qué bárbaro, ¿no? Dice, no me di cuenta lo alejada que estaba de Dios. No me di cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque parece que los cristianos nos quedamos, como ustedes dijeron, en forma paulatina, ¿viste? Hoy me alejo un poquito, hoy no voy al altar, mañana tampoco, después al tercer día vuelvo, pero así nomás. Y ahí comienza la decadencia espiritual. Ahí me estoy alejando y no me estoy dando cuenta que me estoy alejando. Y eso es tremendo. Ella estuvo alejada sin darse cuenta, no sé, como 8 años. 8 años. ¿Por qué? Porque en su mente quedó que ella sí cree en Dios, que sí cree en Dios, pero a lo mejor la vida que llevaba no estaba alineado. Pero ella pensaba que todavía estaba cerca de Dios. Pero su vida como el pueblo de Israel cada vez se estaba alejando más. Y ahora vamos a ver en Primera de Reyes 18, 20, la causa. Vamos a ver por qué el pueblo había abandonado el altar, por qué el pueblo de Dios no se ha dado cuenta que estaba tan lejos del Señor. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si es Baal, es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. En absoluto silencio. Ahora, ¿en qué contexto está este versículo? Bueno, era un tiempo donde era el pueblo de Israel con el altar del Dios único, pero gobernaban unos reyes que invitaban a las personas a adorar a Baal, ¿sí? Así que como el pueblo de Israel empezó a abandonar el altar del Dios único y se fue caminando de a poquito a adorar al altar de Baal. Ahora, qué interesante, ¿no? El altar de Dios significaba esfuerzo, significaba sacrificio, significaba obediencia, ¿viste? Rendición. En cambio, el altar de Baal, nada, es todo re fácil. Vos vas, hacías un sacrificio y punto, y parecía que mágicamente tenías una vida perfecta, transformada, cambiada. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Más fácil es estar no teniendo ese altar con el Señor, creyendo que algo mágico iba a aparecer y me iba a ir todo bien. En cambio, el altar del Señor lleva sacrificio. Este altar que me estoy refiriendo es un altar de piedras, ¿no? Así que es sacrificio, es esfuerzo, sí, porque tenían que ir a buscar las piedras de un lugar y traerlas para formar el altar. Llevaba tiempo, porque tenían que ir hasta donde estaban las piedras y traerlas y formar el altar. O sea, el altar de Dios es tiempo y es esfuerzo. Pero gloria a Dios, porque los frutos son hermosos. Mi vida de altar es un tiempo hermoso. Así que el pueblo de Israel estaba así. Ahora va la pregunta. ¿Qué piensan? ¿El pueblo de Israel rechazó en forma absoluta el altar de Dios? No, porque acá dice, lo está confrontando el profeta y le dicen,
bueno, a ver, tomen una decisión. Tomen una decisión. Y dice que el pueblo guardó silencio. Dice en otra versión, no dijo una palabra. Ahora, el pueblo de Israel combinaba el culto de Baal con el culto de Dios. ¿Sí? Los dos cultos, iba un ratito a cada lugar. Ahora, este pueblo dice eso cuando el pueblo no rechazó en forma absoluta al altar de Dios, ¿saben qué se convirtieron? ¿Saben qué? Empezó a invadir su vida en una tibieza espiritual. Por eso es que el profeta lo confronta y dice, bueno, decidite. Si vos querés que Baal es Dios, seguirlo. Y si es Dios, seguirlo a él. Pero tenés que tomar una decisión. Y lo peor que uno puede tomar cuando frente a algo que nos confronta, permanecer en la zona neutral. No podemos permanecer en la zona neutral. Tenemos que tomar una decisión. Y hoy el Señor nos está llamando. El Espíritu está hablando a tomar una decisión. Dice, el profeta Isaías dice, con respecto a esto, ¿no? A que no se decidían dónde ir y se convertían en unos tibios espirituales. ¿Y saben cómo comienza esta tibieza? Cuando yo fui tibia un tiempo, así que voy a hablar de mí. Cuando uno comete un pecado y no confiesa, no se arrepiente y no abandona, se hace una dureza en tu corazón y una dureza en tu mente. Entonces te pueden hablar y así al otro día lo mismo. Y al otro día lo mismo. El pecado no confesado, no arrepentido y no abandonado es el protagonista de la dureza de mi corazón. Entonces cuando yo escucho una palabra leo, rebota, no llega, no puede penetrar para transformarme. Entonces ahí yo me estoy convirtiendo en una tibia. En una tibia. Y el Señor realmente quiere, en Apocalipsis, ¿qué dice el Señor? Es duro con los tibios, duro, porque Él quiere que hoy tomes una decisión. Que hoy tomes una decisión. Entonces, lo más fácil a la hora de tomar una decisión es no comprometerse. Así que estaban cómodos en el altar, miren, vamos a hacer una síntesis, cómodos, el altar en ruina y ellos sin tomar decisión. Hasta acá todavía no habían tomado una decisión. Y el Señor me ayudaba a pensar en esto, ¿no? Dice, hay muchos cristianos, muchísimos cristianos, ¿no? Que tienen dos altares. Un altar es la familia, es el trabajo, es el ministerio. Le rinden culto, le dedican muchísimo tiempo, pero Dios no está en ese altar. Y otro altar, como el tiempo de Israel, ¿no? Y otro altar es el altar de Dios, poco visitado, arruinado, que solamente voy de vez en cuando lo necesito, voy por costumbre, pero no pasa nada, ¿sí? Y voy cuando necesito del Señor. Pero lo triste es que cuando estoy en ese altar, está roto, derrumbado, desolado y no me doy cuenta. Mi vida es una decadencia espiritual. Empiezo a secarme espiritualmente, no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque perdí mi vida de altar. Perdí todo ese esplendor, ese tiempo con el Señor, lo perdí. Y el Señor hoy nos llama a tener un solo altar. Un altar que es el altar del Dios único, ¿no? Y el Señor hoy nos dice, lleva tu familia al altar del Dios único. Lleva tu trabajo al altar del Dios único. Lleva tu ministerio al altar del Dios
único. ¿Y por qué? Porque en ese altar del Dios único, Él es el protagonista. Él es el que me guía, que me hace mejor como madre, que me hace mejor como trabajadora, mejor en el ministerio. Él es el protagonista. Él, su presencia está en ese altar y Él direcciona todo, unifica todo y todo está en armonía. Y eso es lo que nos pide el Señor. Hoy el Señor está hablando a nuestros corazones y nos está diciendo, hoy tenés que tomar una decisión. Hoy no tenemos que permanecer en la forma neutral, entre uno y otro. Así que el Señor hoy nos llama a construir un altar o a comenzar de cero un altar si hoy no conoces lo que es la vida de altar. Vamos a estar leyendo Levíticos 6, 12 y 13. Levíticos 6, 12, 13. Dice la palabra, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará y no se apagará. Se me mueve todo. Entonces, este versículo está en el contexto de las leyes que los sacerdotes tenían que saber para cumplir en los sacrificios del altar, ¿sí? Entonces, acá Dios da instrucciones de cómo el sacerdote tenía que preparar el altar de Dios, ¿sí? Vamos de vuelta, lo voy a leer nuevamente y vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre esta palabra y quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cuál era la responsabilidad del sacerdote? ¿Cuál era? ¿Qué tenía que hacer todas las mañanas? Poner leña. Poner leña. Es decir, que el sacerdote todas las mañanas tenía que levantarse. El fuego ya estaba encendido, ¿no? Pero tenía que poner leña. Leña. ¿Para qué? Para que el fuego no se apague. ¿Sabes qué representa el fuego? La presencia del Señor en tu altar personal, en nuestro altar. El fuego es la presencia. Entonces, fíjense qué interesante que acá se repite 2 veces. ¿Para qué ponía leña? En el versículo 2 y 3 se dice, para que el fuego no se apague, para que el fuego no se apague. Y cuando en la palabra algo está, lo que significa lo mismo cerca, es decir, cuidado con esto, presta atención, porque ahí está la gran palabra para tu vida, para que el fuego no se apague. ¿La leña qué representa? Vamos a ver, ¿qué representa la leña? ¿Qué representa la leña? ¿Sabes qué? La leña representa todos los elementos, todas las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, para que yo pueda ponerlas en práctica en el altar. Y hoy se acuerdan que hablamos, ¿qué dijimos hoy? Describimos, ¿no es cierto?, un poquito cómo era nuestro altar, la adoración, si nos gusta danzar, danzamos, la oración personal, la oración intercesora, darle gracias, acciones de gracia, leer la palabra y dejar que la palabra me transforme. ¿Y saben qué? Voy a agregar algo más. Un corazón dispuesto. ¿Viste? Entonces, yo, por ejemplo, hay días que me tengo que levantar mucho temprano, muy temprano si yo quiero tener mi vida de altar. Pero ¿saben qué? Me preparo el martes, antes. Digo, mañana me tengo que levantar temprano porque no me voy a trabajar sin estar
en el altar del Señor. O sea, tengo que prepararme antes, porque si no me levanto a la mañana y ya me voy a trabajar y se me acabó el día. Y a la tarde, a mí me cuesta mucho hacer un devocional a la tarde, después cuando llego de mi trabajo. Por eso es que dispongo mi corazón para ordenar mi tiempo con el Señor. Entonces, un corazón dispuesto. Le voy a agregar a lo que dijimos un anhelo de tener un tiempo de calidad con Dios y disfrutar ese tiempo. Yo le digo al Señor, yo quiero entrar a tu altar, a tu presencia, gozosa, con ganas, ¿viste? Anhelando ese tiempo. A ver, hoy voy a estar con mi amado. Hoy voy a estar con el que ama mi alma. Un tiempo así. Entonces, parece que a veces es aburrido, ¿viste? O no tengo ganas. Bueno, obvio que no todos los días de altar son iguales, pero mi corazón está dispuesto, mi corazón está anhelando. Ahí es donde yo tengo que evaluar. Ahí es donde tengo que evaluar cómo entro al altar del Señor. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad del sacerdote? Colocar leña todos los días para que el fuego no se apague. Entonces, pensemos, iglesia, pensemos juntos en esto. Si yo todos los días hago esto que recién acabamos de describir, si lo hago todos los días, ¿sí? El fuego, la presencia del Señor, pensalo, ¿se va a apagar? No se va a apagar. Va a estar encendido siempre. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, iglesia? Todos, de todos, porque todos estamos en las mismas condiciones. Es nuestra responsabilidad todas las mañanas poner leña. Así que de esta forma el altar nunca se va a derrumbar. Otro elemento que dice acá la palabra, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. ¿Saben qué es el holocausto? En un principio es un animal, así que en el contexto que yo estaba leyendo es un ganado vacuno, una vaca, un toro, y el animal, cuando se elegía el animal, antes de ser holocausto, tenía que ser sin defecto, ¿sí? Para presentarlo al Señor, ¿no? Así que elegimos lo mejor para presentarlo al Señor. Entonces, sin defecto. Y se presentaba, entonces, pero antes de que se transforme en el holocausto hay algo importantísimo, que después lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual. ¿Saben qué? El animal al altar tenía que entrar muerto, tenía que morir. Entonces, cuando lo mataban, entraba al altar y cuando se quemaba, ahí recién comenzaba a hacer un holocausto. Y cuando se terminaba de quemar, si estaba como Dios lo había pedido, como la ley ordenaba, se convertía en una ofrenda agradable al Señor. Se convertía en una ofrenda agradable al Señor. Ahora, en el sentido espiritual, ¿qué representa el holocausto? ¿Qué representa? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, mi vida. Mi vida y sobre todo mi vieja naturaleza, mi naturaleza humana. Eso en mi vida o mi naturaleza humana. ¿Saben por qué el holocausto significa eso? Porque mi naturaleza humana, no transformada, va a impedir que cada uno de nosotros nos convertamos en una ofrenda agradable al Señor. Mi naturaleza humana no va a ser un olor agradable al Señor. Por eso es que en el altar de Dios, mirá, en el altar de Dios mi naturaleza humana tiene que morir todos los días. Y cuando esto ocurre, mi vida va a ser una ofrenda agradable al Señor.
Viste que el animal tenía que entrar muerto para convertirse en un holocausto y convertirse en una ofrenda. ¿Qué significa entonces para nosotros hoy morir? Morir, ¿sí? Hay algo, una frase que me quedó grabadísima y que a mí me ayuda muchísimo para entender qué es morir. Y dice, cuando la voluntad de Dios se cruza con tu voluntad y vos elegís hacer la voluntad de Dios, eso es morir. Eso es morir. Por ejemplo, estamos leyendo la Biblia, ¿no? Entonces el Señor nos confronta y decía, no mientas más. Y yo salgo del altar, sí, no voy a mentir más, el Señor te he pedido perdón, me arrepiento. No, bien, bárbaro. Pero salgo a la calle, y ahí empieza la parte práctica, salgo a la calle y, no sé, pasa algo, y yo digo, no, tengo que mentir porque si no, no sé, voy a quedar mal, se va a romper la imagen que tienen de mí, etcétera. Cualquier motivo de por qué tengo que mentir. Pero el Espíritu Santo te habla y te dice, yo te dije, abandona la mentira. Entonces yo ahí decido voluntariamente no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces yo te pregunto, iglesia, ¿ahí no moriste un poco a tu naturaleza humana? Sí, y eso todos los días, ¿viste? Hoy, cuando mi voluntad es decir, lo que yo quiero hacer, se cruza con la voluntad de Dios, lo que Él me pide que yo haga, y yo elijo la voluntad del Señor, ahí comienzo a morir. Y todos los días, a medida que el Señor nos revela y permitimos que Él transforme nuestras vidas, ahí nos vamos a convertir en nuestro altar diario en una ofrenda de olor agradable al Señor. Amén. Amén. Ahora va la pregunta. ¿Tenemos enemigos? Sí, tenemos enemigos, ¿no? Pero vamos a hablar hoy de los enemigos del altar. Y hoy de acá vamos a pensar un poquito, ¿no? En los enemigos del altar. Ustedes seguramente ya pensaron, ¿cuál es mi enemigo del altar? Mi propio enemigo para que yo pueda tener una vida de altar. Hay un montón. Yo hice una lista, pero si hay más, me lo dicen y así la agregamos. ¿El pecado es un enemigo para tener una vida de altar, sí o no? Sí, porque no nos da gana. No nos da gana. ¿Para qué? ¿No? Decimos, ¿para qué? Si ya está, me equivoqué. Ese es uno de los grandes enemigos del altar, el pecado. ¿Sí? Otro enemigo, conocer poco a Dios. Y yo decía, conocer poco a Dios. Claro, si nosotros conocemos poco a Dios, ¿nos va a dar ganas de tener una vida de altar con Dios? ¿De ir a encontrarme con Dios? No, es chino básico. Entonces, eso es otro de los enemigos. Por eso es que tenemos que leer la Biblia. Por eso tenemos que leer su palabra para conocerlo, para saber quién es nuestro Dios. Podemos cantar, es poderoso, es grande, es maravilloso, es santo, pero yo necesito que la palabra sea revelada a mi mente y a mi corazón para conocerlo. Si yo leo por leer, nunca voy a tener esa revelación del Señor. Entonces, conocer muy poco a Dios, eso también es un enemigo del altar. Y las prioridades de mi vida, y acá todos estamos en la misma bolsa. Las prioridades. Yo te pregunto, ¿cuál es tu prioridad? Yo me pregunto cuando me levanto muy temprano, ¿cuál es mi prioridad? Y yo digo, no, Señor, mi prioridad sos vos. Entonces hago todo el esfuerzo. En serio, me cuesta, me tengo que tirar de la cama. Pero yo dije, mi prioridad sos vos. Y entonces, cuando nosotros, ahora, si yo digo, no, mi prioridad es el trabajo, mi prioridad es esto, bueno, ahí es donde se convierte en un enemigo del altar. Y en este tiempo que estamos tan ocupados, que estamos llenos de cosas, ¿viste? Ahí es una lucha interior para que decidir voluntariamente que mi prioridad es Dios. Es una lucha. Pero ¿quién tiene que vencer? ¿El espíritu o la carne? El espíritu. Los pensamientos que pone Satanás en nuestra mente. Decir, no pasa nada, no se cae ningún rayo, no pasa nada. Total,
que un día no lo tengas, no pasa nada. Y ahí comienzo, ¿viste? Un día, y después estoy años luz, estoy en Italia. La pregunta, otro enemigo del altar, el desgano, la culpa, las distracciones. ¿Viste? Cuando estamos en el altar, que vamos desganados, ¿sí? Pero ya puedo estar un poco desganada, pero yo digo, oh, a pesar de esto voy. ¿Viste? La intención del corazón. La culpa, las distracciones, que tengo que lavar, que tengo que planchar, que tengo que cocinar, que tengo que cortar el pasto. ¿Viste? Estás en el altar y tu mente se distrae y vas haciendo las cosas y el Señor acá esperándonos. Así que eso es alguno que noté. Pero hoy el Señor nos está preguntando, ¿cuáles son tus enemigos para que seas un hombre o una mujer de altar? ¿Qué te está impidiendo ir a la presencia del Señor y empezar a reconstruir o a construir un altar al Dios único? Y deja que el Espíritu Santo te ministre, que Él te revele, porque donde yo descubro cuál es mi enemigo, ahí lo puedo atacar, ahí puedo trabajar en esa área de mi vida que está débil y que el Señor quiere fortalecer. Hoy tenemos que identificarlo y hoy tenemos que tomar una decisión. Yo te pregunto, ¿estás tomando esa decisión? ¿Estás pensando en empezar a hacer el cambio que Dios mismo nos está pidiendo a cada uno de nosotros? El Señor hoy nos llama a reconstruir, a construir. Y ahora sí, cada uno de nosotros somos responsables, miren, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida de altar. Cada uno de nosotros somos atalaya de nuestra vida de altar. Es decir, nosotros mismos tenemos que cuidarnos y cuidar el tiempo de altar. Somos atalaya de nuestra vida de altar con el Dios único, con el Señor. Por eso es que el Señor hoy se está presentando y nos está diciendo y nos está pidiendo que tomemos esta decisión y que avancemos un paso más en nuestra vida de altar. Ahora, hoy dijimos, ¿no? Hacer un altar lleva tiempo y lleva esfuerzo. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesta a hacer ese esfuerzo? De ir a buscar las piedras y traerlas, de tomarte el tiempo necesario para ir a buscar las piedras y empezar a construir tu vida de altar. El Señor te está preguntando, ¿estás dispuesta a comenzar una vida de altar diferente a lo que venías hasta hoy? El Señor hoy dice que Él se presenta como el Dios grande y poderoso, deseoso de tener ese tiempo de relación íntima y espiritual con cada uno de ustedes y conmigo. Hoy el Señor se presenta y extiende su mano de poder y te atrae con lazos de amor a su corazón, porque así es Él. Él anhela tener este tiempo con vos, pero no de vez en cuando, todos los días, todos los días. Él dice, en la medida que ustedes se acercan a mí, yo me acercaré a ustedes. Qué lindo es nuestro Dios. Y Él siempre nos está esperando con brazos, con brazos abiertos, Hoy vamos para entender este tiempo de altar, o para comenzar a tener este tiempo de altar, es algo que tenemos que entender, entender y comprender y asimilar. Después que entiendo esto, puedo empezar, ¿no es cierto?, a tener una relación íntima y espiritual con el Señor. Y tenemos que saber esto, que Jesucristo fue el único que dio su vida por vos y por mí, que se convirtió en una ofrenda agradable delante del Señor cuando murió en la cruz, muerte de cruz, y perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna y nos sanó. Hoy es un tiempo donde
Jesucristo mismo, que nosotros lo amamos y lo queremos conocer cada día más, Él fue el único que dio su vida por vos y por mí. El único que murió, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad y con todo poder. Y Él hoy quiere vivir en tu corazón, vivir en tu vida, ser parte de tu vida, para comenzar no solamente a tener un altar con Él, sino para llevarte, transformar tu vida, cambiar tu circunstancia, sanarte. Y Él, quiero decirte, que te ama con todo su corazón y que sos tan importante para Él, tan importante, que hoy el Señor te está invitando a que hoy puedas recibirlo como su Salvador personal. Así que no sé si no estás seguro de tu salvación, no sabes, pero hoy vamos a hacer esta oración y vamos a comenzar este camino de la salvación tomado de la mano del Señor. Así que yo te pido que vos inclines tu rostro, que cierres tus ojos, ahí donde estás, y vamos a decirle esto al Señor. Yo te pido, iglesia, que vos me ayudes a orar. Y vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, hoy me presento delante de ti y te pido que entres a vivir a mi vida, que me perdones, que me sanes. Hoy te reconozco como mi Salvador personal y te estoy invitando, Señor, a vivir en mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, pero querés volverla a hacer para tener esa seguridad de que el Señor está viviendo en tu vida, si le has dicho estas palabras al Señor, yo te invito a que vos desde ahí donde estás, con los ojos cerrados, levantes tus manos. Levantes tus manos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Hoy el Señor tiene algo preparado. Hoy es el comienzo de algo grande, de algo poderoso. El Señor te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hoy el Señor te está invitando a comenzar a caminar diferente. Amén. Ahora, amén, hermano. Se pueden poner de pie que la iglesia va a orar por ustedes. Extiendan su mano y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, llena, Señor, la vida de mis hermanos con tu presencia y con todo tu poder. Ahora en el nombre de Jesús rompemos y quebramos todo, Señor, lo que impiden que ellos vayan y tengan una vida de altar con el Dios poderoso. Llena. Iglesia, levántate, ponete de pie si querés tener un tiempo de altar. Un tiempo donde el Señor hoy va a hablar a nuestro corazón. Hoy el Señor, permití que el Espíritu Santo te ministre. Llena, Señor, esta presencia. Llena este lugar de tu presencia. Señor, las vendas de los ojos se caen. Los oídos se destapan, las mentes, murallas en las mentes se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Las ligaduras del pasado se rompen. Y hoy, Señor, tu pueblo, Señor, corre rápido a tu presencia, a buscarte y a tener un tiempo, Señor, de intimidad con vos. Pensá en esto y permití que el Espíritu Santo te ministre. Hoy el Señor nos llama a tomar una decisión. Empezamos a reconstruir. Y hoy no vamos a detenernos a mirar nuestro altar. Detenete a mirar tu altar y permitirle al Espíritu Santo que Él te haga recordar esos tiempos gloriosos, esos tiempos de esplendor, donde el fuego de tu altar estaba encendido y la presencia del Señor te liberaba, te transformaba, te cambiaba. Espíritu Santo, ministra en el nombre de Jesús.
Llévalo a esos tiempos de esplendor de donde el altar estaba intacto. Ahora, Señor, llévalo a esos lugares, a ese tiempo donde ellos colocaban leña todos los días y el fuego estaba encendido. Y ahora sí, iglesia, vamos a reprender, vamos a renunciar. Ahora, Señor, renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a todo lo que impide, Señor, que podamos ir en libertad, en anhelo en nuestro corazón, disfrutando un tiempo con vos. Señor, reprendemos y quebramos toda obra del enemigo que nos engañó en nuestra mente. En nuestra mente se rompen las murallas, se quiebra en el nombre de Cristo Jesús todo sentimiento equivocado, que vos no nos amás, que vos no somos importantes para vos, se rompe, se quiebra, Señor, y poné el espíritu contrario de que vos anhelás a tu pueblo, que vos anhelás a tu pueblo. En el nombre de Jesús, renunciamos a todo. Y ahora, Señor, nos declaramos libres, Señor, para poder comenzar a ser hombres y mujeres de altar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Levantemos un aplauso de adoración al que vive y al que es. Amén y amén.